Bueno, hoy es 3 de febrero del 2022 y el día de hoy, en nuestra clase de seminario, vamos a revisar el libro de casos de investigación comercial para tener un lenguaje común y básico entre los alumnos de la clase respecto a el tipo de investigación que debemos de hacer para llevar a cabo los trabajos recepcionales de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Vamos a empezar con la exposición de Karen, que nos va a presentar el capítulo 1. Adelante, Karen. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, yo les voy a presentar el capítulo número 1 de este libro de casos de investigación, una práctica empresarial. El capítulo 1 se llama Conceptualización e Introducción a la Investigación Comercial. Bueno, en la actualidad sabemos que las empresas están buscando constantemente diferenciarse de su competencia y a la vez los consumidores están mejor informados, teniendo a la mano la herramienta del Internet, en la que están constantemente en búsqueda de nueva información o de diferentes alternativas para satisfacer sus necesidades. Para ello, la investigación comercial se define como la búsqueda y obtención de información para resolver problemas de marketing y tiene estas características. Es sistemática, es decir, sigue una serie de etapas, es fiable, más bien aporta un rigor científico, es objetiva, evita sesgos de opinión, es relevante, busca tener beneficios que superen sus costos y la oportunidad, es decir, llegar a tiempo al problema o a la oportunidad de negocio. Ok, permíteme ahí nada más agregar este punto que es importante para recalcarlo. Fíjense en esta definición de lo que plantea el libro sobre qué es la investigación comercial, ¿no? Obviamente en la mercadotecnia, en la disciplina de la mercadotecnia, tenemos que hacer este tipo de investigación justamente a partir de problemas de mercadotecnia. Recuerden que después de haber elegido un tema, lo más importante para cada uno de ustedes era identificar un problema de marketing o de mercadotecnia a resolver, ¿no? Para que fuera justificado hacer la investigación. Y bueno, las características que nos acaba de platicar Karen básicamente son las mismas que se le piden a cualquier trabajo académico científico. Que sea objetividad, que sea neutral, que sea relevante, que se justifique, que sea oportuno, que aporte algo, que esté sistematizado. Muy bien, Karen, adelante. Ahora, ¿cómo es la aplicación de la investigación comercial? Bueno, la investigación comercial está presente en todo el proceso del marketing y aporta información útil a la toma de decisiones. Se puede clasificar en función a la aplicación que tengamos con esta investigación. La primera sería la investigación para la identificación de un problema, es decir, detectar problemas que quizás al momento no sean evidentes, pero que existen o es probable que surjan en un futuro. Un ejemplo, investigación de mercado potencial, investigación de imagen, investigación de análisis de ventas, investigación de tendencias comerciales, investigación de pronósticos. Que Karen, por cierto, esta parte de la investigación es la que está en la que estamos ahorita, en esta etapa, ¿no? Estamos empezando a ir concentrándonos en el problema, a buscar información del caso, de la empresa, de la marca, y estamos justo en esta parte, ¿no? Muy bien, sigue. Sí, y la siguiente la siguiente clasificación es para la solución de problemas, es decir, aquella cuyos hallazgos se utilizan para tomar decisiones que van a resolver estos problemas de marketing en específico. Por ejemplo, investigación de segmentación, investigación de un producto, investigación de asignación de precios, investigación de comunicación e investigación de distribución. Ok, ahí permíteme entonces aclarar esto para todos. Anótenlo o tómenlo en cuenta. Recuerdan, yo les dije, para hacer nuestro trabajo en esta materia, vamos a hacer un diagnóstico dividido en dos partes. La primera parte del diagnóstico o del análisis del caso o de la situación problemática que estamos investigando, vamos a estudiar el sector de la economía, el área o el campo de la industria a la que pertenece nuestro caso, nuestro tema, nuestro problema. Ahí vamos a estudiar cada quien de manera general
estadísticas, la historia de la situación en México, el mercado, el tamaño, el volumen de la industria. Y dentro de ese diagnóstico, pues nos vamos a meter a explorar un poco la historia de la empresa o de la marca o del producto y cosas muy generales que podamos conseguir en lo que se llaman fuentes secundarias. Es decir, no haciendo entrevistas, no haciendo encuestas o observaciones, sino basándonos solo en documentos, en enciclopedias, en libros, en textos, en periódicos, en revistas especializadas. Esa es la primera parte de la investigación y es como la fase exploratoria o la primera parte del diagnóstico. Cuando ya tengamos más desarrollado esta parte del diagnóstico, la fase inicial, cuando ya identifiquemos con mucha claridad el problema y planteemos una solución, para plantear la solución vamos a hacer la segunda parte del diagnóstico o la investigación que ya va enfocada a la solución del problema. Ahí es cuando vamos a desarrollar nuestra propuesta de marketing estratégico y a partir de ese marketing estratégico vamos a aterrizarlo con propuestas de marketing operativo, con programas de marketing operativo. ¿Sí queda claro estas dos fases de la investigación? Sale, Sí. sigue. Los siguientes son las etapas de la investigación comercial. Como les comentaba, la investigación comercial es sistemática y sigue un proceso conformado por 6 etapas. La primera justo es la definición del problema, la segunda es determinar los objetivos, la tercera es formular un diseño de investigación, el cuarto es trabajo de campo y la recopilación de los datos, la 5 es la preparación y el análisis de los datos, y la última es la preparación y la presentación de un informe. Aquí me gustaría preguntarles una cosa, si todo el mundo tiene claro el concepto de lo que es un diseño de investigación. Es lo que elegimos como estudio de caso, artículo, tesis, ¿es eso? No, Es el no, no método, es eso. ¿no? No es el método que vas a utilizar para tu investigación. Por ahí va. El diseño de investigación, visualícenlo así, es el plan de trabajo para hacer la investigación. Digamos que es la definición de todo lo que vas a hacer paso por paso para terminar concluyendo con tus resultados. Diseñar la investigación es concebir el plan de trabajo para hacer la investigación. Ahorita yo les acabo de explicar, nuestro diseño de investigación se va a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser exploratoria y la segunda parte va a ser para solucionar el problema o proponer una solución al problema. Entonces, el diseño de investigación, ya les había comentado, puede ser cualitativo, también puede ser cuantitativo y también puede ser mixto, si vamos a mezclar las 2 perspectivas, cuanti y quali. Siempre un diseño mixto es más rico, es más fuerte, es mejor que diseños por separado, cualitativo o cuantitativo. Muy bien, eso es un diseño de investigación. Entonces, todos tenemos que desarrollar un diseño de investigación. Sigue. Y por último están las fuentes de información. La primera son las fuentes de información secundaria. Estas son fuentes que la empresa ya tiene elaboradas anteriormente, antes del problema, ya tiene estas fuentes, bueno, esta información, perdón. Estas fuentes son más económicas y el acceso hoy en día a través del Internet es muchísimo más rápido y menos costoso. Están divididas en 2, las internas, que son justo las elaboradas por la propia empresa en algún momento anterior a esta nueva oportunidad o este nuevo problema, y las externas, que son las que proceden de organismos públicos, empresas de investigación o publicaciones sectoriales. A ver, permíteme aquí hacer una observación para que todo el mundo ya lo vaya haciendo. Obviamente, no todos vamos a poder acceder a fuentes internas de la empresa. En algunos casos sí, en la mayoría no vamos a tener esa oportunidad. Así que tenemos que echar mano aquí de, pues, de todo tipo de fuentes externas, ¿no? Por ejemplo, todos saben lo que es la AMAP.
A ver, Karen, platícanos. No sé, perdón. Yo no- Es la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, por ejemplo. Todos identifican qué es la AMAI. Es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y de Opinión Pública. Y así hay varias asociaciones grandes que generan información, que tienen cuentas de Twitter o de Facebook y que publican mucha información. Y que tener acceso a esa información no es fácil, pero como cuando lo hacen pública, tú puedes llegar a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme ahorita les voy a dejar de compartir pantalla para ponerles a ver, voy a dejar de compartir un minuto. ¿Puedes dejar tantito de compartir, Karen, por favor? Sí. Déjenme buscar. Por ejemplo, esta página, este sitio, no sé si lo ubican, pero aquí en esta página sigan las redes sociales de IAB. Aquí están las redes sociales. Publican mucha información, encuestas. Ellos son especialistas, son los líderes, digamos, aglutinan a todas las empresas más grandes de marketing digital interactivo. Todos, Google, Facebook, Twitter, Spotify, todos los que se les ocurran, las grandes empresas, las agencias de investigación, todas las concentra IAB, es una organización social sin fines de lucro que conforman los especialistas de la industria. Entonces, bueno, hay que seguirlos. Aquí publican ellos muchas cosas, publican estudios, publican muchos materiales, ¿sí? Tienen su canal de YouTube, ahí presentan luego conferencias, en fin. Tienen bolsa de trabajo, en fin, hacen seminarios. Miren, por ejemplo, aquí acaban de publicar esto sobre el consumidor mexicano. Voy a tratar de abrir. Aquí está el estudio. Miren, lo publicaron apenas. Aquí tienen una infografía que podemos ver. De tendencias. Todo esto son fuentes de información que nos pueden servir. ¿Sí anotaron la página? Sí. Y para el diagnóstico de la industria, hay que iniciar primero por un poco de historia. Bueno, hay que tratar de tener información sobre la industria en general, ¿no? Cuándo surgió, cómo está compuesta, quiénes la integran, algo de historia, claro. No mucho, pero sí información de contexto. Que les sirva. Acuérdense que toda esta información, ¿por qué la estamos buscando? Ustedes ya deben de pensar, ya lo habíamos platicado hace 3 semanas, ya deben de pensar en el lector. Todas estas respuestas, esta pregunta que me haces, Lorena, tú debes ya pensar como escritora de tu investigación, ¿qué es lo que necesita saber tu lector para comprender tu tema? Pues claro, tu lector necesita saber algo de historia para comprender el mercado, la industria que estás estudiando. No que le metas 50 páginas de historia, ¿verdad? Pero que sí le pongas 1 o 2 páginas donde le platiques la historia a grandes rasgos de ese sector o industria. Y así poco a poco se va escribiendo. Bueno, IAB México para que lo sigan. Sale. Adelante, sigue, Karen, porfa. Y también tenemos las fuentes de información primaria, que estas son elaboradas para dar una respuesta al problema u oportunidad comercial empleando una técnica de investigación concreta. El libro nos dice, bueno, lo que leímos, que primero en un proceso de investigación, primero tenemos que agotar las fuentes secundarias antes de iniciar un proceso de obtención primaria de datos. ¿Todo el mundo tiene clara la diferencia entre fuentes primarias y secundarias?
Las primarias, pues son entrevistas, encuestas, las primarias son las fuentes donde tú generas la información como investigador, donde tú la produces. Las secundarias es cuando consultas la información que alguien más produjo. Sale, seguimos. Y bueno, como reflexión final de este primer capítulo, nos dice que, bueno, la intuición empresarial pasa a un segundo plano para dar paso a la investigación comercial, donde un gran número de técnicas permite obtener información útil para la toma de decisiones. Claro, aquí lo que nos está dejando ver es el valor o la importancia de la investigación para una organización o una empresa, ¿no? Entre más información tenga y tenga capacidad para comprender los datos, pues eso le va a permitir tomar mejores decisiones. Muy bien. Sí. Gracias, Karen. Y eso es todo por el primer capítulo. Perfecto, gracias. Son muy cortitos. Vamos ahora con el capítulo 2. ¿Es el que le tocó a Flor? ¿O a quién? A mí. A ver, Ahí se ve. ahí ya se ve. Ok. Bueno, el capítulo 2, justo como dando continuidad, voy a apagar mi cámara porque me acaba de poner que está inestable mi conexión. Sí, no te preocupes. El 2 habla sobre cuáles son las principales técnicas de investigación comercial. Y bueno, creo que la mayoría ya los conocemos, pero justo lo que me pareció interesante de esta lectura fue que sí lo enfocan demasiado a temas de marketing y de estudio, ¿no? De qué técnicas puedes aplicar para qué cosas. Y principalmente habla de son dos partes. La primera es la diferencia entre la investigación exploratoria y la investigación y la clasificación de estas técnicas de investigación de mercados. En cuanto a la investigación exploratoria y la investigación concluyente, justo dice que la investigación exploratoria es la que se da en la primera fase de la investigación y la concluyente es en la segunda fase de la investigación. Ahorita más adelante les voy a explicar más o menos de qué se trata cada una y justo en cada una pues se aplican técnicas diferentes. Estas son como las principales diferencias o características de la investigación exploratoria y la investigación concluyente. La exploratoria se caracteriza por tener una mayor flexibilidad que la investigación concluyente. Utiliza muestras pequeñas y no representativas desde el punto de vista estadístico y hace un análisis de datos cualitativo principalmente. En la parte concluyente, el proceso es mucho más estructurado y formal. Se utilizan muestras grandes y representativas desde el punto de vista estadístico y análisis de datos cuantitativos. Y bueno, ¿para qué se utilizan? La exploratoria, como les comenté, va primero en la primera fase de la investigación y su principal objetivo es proporcionar ideas que después nos sirvan para tomar decisiones. Se utilizan técnicas como las reuniones de grupo, las entrevistas en profundidad o las técnicas proyectivas. En la concluyente es la segunda fase de la investigación y tiene más por objetivo probar hipótesis específicas. Sus resultados se utilizan en la toma de decisiones y utiliza técnicas como las encuestas, la observación, el panel o la experimentación. Justo una de las partes importantes que dice la lectura es que no hay técnicas buenas o malas, sino complementarias, y estas van a depender del tipo de investigación que vayas a hacer o de lo que quieras conocer acerca de tu empresa, de tu marca o de el consumidor en específico. Y bueno, en la segunda parte, que es justo la clasificación de estas técnicas de investigación de mercado, nos dice que hay dos tipos: las técnicas convencionales, que a su vez se dividen en estudios ad hoc, cualitativos, cuantitativos y mixtos, y estudios continuos también se dividen en cualitativos y cuantitativos. Y ahí vienen algunos ejemplos que vamos a ver más adelante.
Y por otro lado están las técnicas no convencionales que tienen que ver con las técnicas de neuromarketing. Y bueno, ahí están también algunos ejemplos. Esto, la verdad es que yo no lo había revisado como tan a detalle, como que muchas veces en temas de marketing sí nos mencionan las técnicas de neuromarketing, pero creo que son como solo utilizadas como por grandes empresas que tienen dinero justo para invertir Sí, en este porque tipo. se requiere laboratorio y se requiere tener una serie de instrumentos tecnológicos que pues no cualquiera puede tener, ¿no? No es tan fácil. Sí, exacto. Entonces, bueno, creo que igual no sabía que había tantas, pero creo que son como más, como una corriente que se puso más de moda de unos años para acá. Y bueno, pues creo que nosotros la mayoría vamos a utilizar técnicas convencionales. Así es. Y bueno, la primera parte, justo los cualitativos ad hoc, son las reuniones de grupo, las entrevistas en profundidad, las técnicas proyectivas, el cualitativo Por digital. ejemplo, a ver, vamos aquí aterrizando esto. Vamos viendo cuál les serviría a cada uno para que lo vayan anotando, ¿no? Ujú. Por Las reuniones ejemplo, de grupo, pues sí, justamente son el reunir personas con ayuda de un moderador y un guión. Creo que eso prácticamente lo podemos hacer todos para conocer acerca de un tema. exactamente. Por ejemplo, yo creo que esa en particular te puede servir a ti, Flor, ¿no? Porque Ujú. Tupperware es una marca conocida. Tal vez también algo de esa técnica le pueda servir a Alejandro para hablar de la ropa digital, de la marca Gucci, sobre todo con gente que le gusta el consumo de lujo, ¿no? Aunque es difícil, acuérdate que entre más alto es la categoría del cliente, es más difícil que participe en investigaciones. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. A Lorena, por ejemplo, no le serviría tanto una reunión de grupo, pero por ejemplo, es probable que a Sherlyn sí le sirva algo de una reunión de grupo. Luego, Ujú. la entrevista a profundidad, platícanos de esa. Sí, la entrevista pues es una entrevista individual con un guión o con una estructura donde se hablan también sobre el tema o el objeto de estudio. La entrevista a profundidad creo que casi todos lo hemos hecho y yo creo que es de las más utilizadas justo en la investigación de De marketing. hecho, anótenlo, yo creo que cada quien debe por lo menos hacer una o dos entrevistas a un especialista que ustedes admiren, que ustedes valoren, que les ayude a dar información, que les dé pistas de cómo hacer la estrategia de mercadotecnia. Ese especialista puede ser un profesor, puede ser un mercadólogo, un profesional. Entonces ya tenemos ahí algunos, van a usar reuniones de grupo o grupos focales. Todos tienen que hacer al menos una entrevista o dos con un especialista, vayan pensando en quién. Sale, sigue. Y bueno, después vienen las técnicas proyectivas, que son estos test en los que tú no sabes de qué, bueno, los que invitas a participar no saben de qué va a ser la investigación. Entonces les presentan un conjunto de palabras o de frases o de historias y el invitado responde ante estos estímulos y de ahí puede sacar ciertas conjeturas, ¿no? Por ejemplo, Aquí, aquí, sí, sigue. no, no, sí. No, lo que iba a decir, me acordé, Karen puede utilizar reunión de grupo para lanzar su marca, ¿no? De la ropa de piel vegana. Y técnicas proyectivas, pues no creo que nadie necesite aplicar técnicas proyectivas, ¿o sí? Para desarrollar algo en No, particular. como que se usan más en asociaciones de marcas cuando quiero, bueno, igual a lo mejor a mí me podría A servir, ti te pero serviría siento para que ver el es, posicionamiento de la marca, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas a la gente, si Tupperware fuera un auto, ¿qué auto sería? ajá, Y pues exacto, o asociaciones a la marca, ¿no? Justo de, es Godín o es para ama de casa o cosas así. a lo mejor te sirve a ti. Sigue. Y bueno, luego viene la parte cualitativo digital, que es la reunión de grupo o la entrevista que vimos antes, pero realizadas a través de internet, que justo eso también me llamó la atención porque ya hablaban como de toda esta parte de la parte digital, que pues obviamente en estos tiempos se utiliza mucho más. Claro. La entrevista etnográfica, que es una entrevista a profundidad, pero en el entorno del entrevistado, en el que se acompaña a su hogar o en sus actividades cotidianas. Y bueno, también creo que me puede servir a mí, porque Ajá. justo los productos son de los que más se utilizan en la vida diaria, pero bueno, puede aplicar para todos, para Alejandro, para
todos los demás. Pero un poco yo creo que sirve más para producto, porque justo ves cómo convive, ¿no? En su entorno. Exacto, en la situación, ¿no? En un centro comercial, en una tienda. Y bueno, también está el grupo etnográfico, que es, ahí sí son 2 fases. Primero acompañar al grupo en su entorno y después se realiza una reunión de grupo. Y ahí pues es igual un poco conocer cómo se relaciona un cierto grupo con el objeto de estudio. El diario etnográfico es justo lo que recoge todas estas vivencias que puede tener el investigador y las va anotando en ese diario etnográfico, ¿no? Eso creo que también nos sirve a todos. Prácticamente podemos ir anotando todos los días qué avances o qué cosas tenemos en cuanto al relacionamiento con el producto, con la marca que estamos haciendo. Bueno, después viene el Accompanied Shopping, que es una investigación, bueno, cuando un investigador acompaña a un individuo en el acto de la compra, y ahí le pide justamente que se comporte de la forma más natural posible para saber cuáles son como las cosas que lo llevan a tomar esas decisiones o a escoger ciertos productos para tomar esa decisión de compra. Luego es la netnografía, que es recoger y analizar datos de comunidades virtuales, observación online. Esa creo que le sirve mucho a Lore, porque Y justo Alejandro son también. 3 grupos. Ah, sí, Alejandro, que justo son como cómo se comportan esas comunidades virtuales. Esa yo, por ejemplo, la desconocía y creo que sí tiene mucho que ver con el entorno actual de muchas comunidades que se hacen en la Y parte esto es web. participar en actividades digitales y estar haciendo observación de cómo se comportan los demás, ¿no? Esa es eso es para ustedes, Alejandro, creo que les va a servir. Ajá. Y por último, técnicas de creatividad, que son técnicas basadas en el trabajo en grupo, donde el objetivo es la generación de ideas. Y ese pues todos lo hemos hecho, que son justo las lluvias de ideas, ¿no? Hasta en el trabajo o en otro tipo de investigaciones siempre se hace. De acuerdo. Y luego viene los cuantitativos, que bueno, son las encuestas, que ahí no necesito decir mucho, pues son estos formularios que hacemos para conocer respuestas de las personas, pueden ser cara a cara, por teléfono, o pues de diferentes tipos, ¿no? La parte de experimentación, que se usa en el marketing para medir el impacto de las diferentes políticas comerciales sobre las ventas. Ahí es justo cuando suben un precio y ven, ¿no? Cómo afectó Sí, la compra experimentos, ¿no? o ponen ofertas y justo ven si Claro. con la oferta A ver, atrajeron más. también anotemos esto. Es muy Ajá. probable que por Y lo menos, la parte, yo creo que, por ejemplo, ¿quiénes deben de hacer encuesta? Yo creo que tú, Flor, sí conviene porque es una marca muy conocida. ujú, También le conviene hacer encuesta a Karen para ver cómo se comportaría el mercado de la piel vegana, ¿no? La gente que compra artículos de piel. ¿Te serviría hacer una encuesta, Karen? A Alejandro no le serviría porque es un nicho muy especializado el suyo, no tiene caso, es más cualitativo. Y a Lorena tampoco porque es más específico su tema y es más de un sector más pequeñito, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que a Karen y a Flor sí les conviene hacer una encuesta. Sale. sí. Y bueno, por último es la parte de los mixtos, que básicamente es la observación, que justo incluye la observación de la conducta cotidiana y ver cómo, en torno al tema que estamos investigando. Muy bien. Y bueno, en la última parte viene los procedimientos cualitativos continuos, que son las reuniones de grupo, pero ahí ya lo enfoca más como a estas empresas que se realizan, bueno, que se especializan en la realización de investigación. Entonces ahí, por ejemplo, son continuos, o sea, lo cual quiere decir que se realizan cada cierto tiempo. La primera es la reunión de grupos, la realizan justo con una serie de fechas fijas y lo que hacen es como tener un mismo colectivo, aunque digamos, las personas cambian, ¿no? De acuerdo al grupo. También están los tracking cualitativos, que también se realizan por empresas de investigación y, bueno, hacen un seguimiento de alguna marca o de alguna estrategia publicitaria a través a través de técnicas cualitativas. Y el panel cualitativo,
que consiste en implicar a un grupo de expertos o de consumidores en una investigación que va a durar un periodo largo de tiempo. De ahí nos dice que pueden ser de 6 meses a 1 año aproximadamente. Nosotros pues creo que no, bueno, en algunos casos creo que sí, tienen todavía tiempo de hacer un seguimiento, pero algunos creo que ya no tenemos mucho. Ok, a ver, entonces aprovecho para todas estas fuentes de información que vamos a ir compartiendo, ya sígalas en redes sociales. Aquí les va la página de la MAI, que es la Agencia de Investigación la Asociación de Agencias de Investigación. También tiene cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram. Síganlas para que ahí publican información y en una de esas este año sacan datos que les puedan servir. Constantemente publican, entonces es importante que todos sigan a estas organizaciones. Miren, tienen Facebook, hacen congresos anualmente, hacen seminarios, en fin, tienen mucha información que puede servir. Venga, sigue. Y bueno, igual de esta parte de los procedimientos continuos, pero esta vez cuantitativos, hablan igual de las encuestas, se realizan cada cierto tiempo y bueno, puede interesar a varias empresas que contraten el estudio. Ahí justo me acordé pues de estas fuentes de información que muchas veces hacen este tipo de encuestas, ¿no? Que las venden Y las de para cierto panel, por tipo. ejemplo. Ujú, Por para ejemplo, las empresas. claro, ¿cómo funcionan estas? Por ejemplo, como tú no puedes pagar una encuesta, ¿no? A nivel nacional, compras un pedazo de un cuestionario en una encuesta. Compras 5 preguntas, esas son las de panel. Y pagas por 5 preguntas en lugar de mandar a hacer una encuesta nacional de 50 preguntas. Se juntan 10 empresas y cada quien paga 5 preguntas de cosas que le interesa a la empresa. Exacto. Y bueno, en ese mismo sentido viene el tracking cuantitativo, que son empresas especializadas en investigación que hacen seguimiento igual de algún tipo de marca o de alguna estrategia, pero a través de metodología cuantitativa. Y por último, el panel, que son igual, o sea, todo esto es más, yo creo que a nivel grande, porque justo lo hacen como empresas especializadas en investigación. Y en este caso, pues recogen información constantemente de muestras que por lo general no cambian, sino que solo cambian si dejan de formar parte del público objetivo de ese panel, o sea, del tema que queremos conocer. Y bueno, ahí nos menciona que hay 3 tipos de paneles: panel detallista, panel de consumidores y panel de audímetros. Exacto. Y En México se hace de los estudios de consumo. ¿Cuál es el más famoso? ¿Cómo se llama? Es uno español. Acuérdenme, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? no, de estudio, no. Sí, de mercados de consumo. ¿De empresa? Mercawise, ¿o cuál? No. Es uno que se hace a nivel internacional y se coordina desde España. Abarca toda América Latina y es el comportamiento del consumidor. Lo hacen cada 3 meses en 20 países y se utiliza para todos bueno, es muy común que se utilice esa fuente para cualquier estudio de mercado. Ah, ya me acordé, ahorita se me fue el nombre. ¿No es Nielsen? No es de Nielsen, fíjate. No, es no es la empresa, no. Hay un estudio que es de consumo de medios que se publica cada 3 meses y se hace a través de panel en 20 países de habla hispana y te da datos de manera muy detallada de cuántas horas de televisión, cuántas horas de radio, cuántos en internet y se tiene, no sé, 20 o 30 años haciéndose. Bueno, ya me acordaré, pero bueno, es un estudio de panel que se publica 4 veces por año. Y bueno, ya para terminar, y justo es la última parte, que es lo que platicamos de las técnicas no convencionales, que vienen prácticamente siendo toda la parte que se utiliza en el neuromarketing. Y son todas estos
bueno, justo estas eran lo que les decía que seguramente nadie la vamos a utilizar porque justo se necesitan como herramientas que son bastante costosas, como las resonancias magnéticas, la magnetoencefalografía, la respuesta galvánica de la piel, la electroencefalograma, el electromiografía facial, el pulso cardíaco y el eye tracking. Entonces, ahí pues justo todas tienen que ver con las respuestas del cuerpo, de diferentes partes del cuerpo o de el cerebro a ciertos estímulos y los miden de diferente forma, a través de la actividad cerebral, a través del pulso cardíaco, de la respuesta de la piel y de otras diferentes respuestas. Y bueno, pues eso es todo, pero la reflexión como más importante justo que dicen es que no importa qué técnica, ninguna es buena o mala, sino que las uses como complementarias. Claro, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Ahí hay un catálogo de herramientas. Muy bien, gracias, Flor. Vamos al capítulo 3. Sí, ese me tocó a mí. Sí, Listo. Bueno, el capítulo 3 trata sobre el focus group y la entrevista a profundidad. Y bueno, nada más para dar como un contexto, puse que al final estos dos son de metodología cualitativa. Por ejemplo, el focus group es juntar un grupo para hablar de un tema específico con un moderador. Entrevista de profundidad es una entrevista de personalidad para hablar de un tema delicado profundo. Y otras técnicas están los open groups y comunidades digitales. Luego tenemos, bueno, ya la definición de reunión de grupo o focus group es conjuntos de personas que conversan de un tema objeto de estudio guiados por un moderador. El objetivo es ver la reacción del mercado meta y encontrar hallazgos que sean no esperados. Es un estudio que se graba y se transcribe para analizar el lenguaje verbal y no verbal. Y la finalidad es conocer actitudes, hábitos, ideas, percepciones. Finalmente ver cómo tu mercado tu mercado reacciona a un producto. Las características del focus group es que debe ser de 6 a 12 personas. Debe ser homogéneo, o sea, en un focus group no puedes meter a gente de diferentes perfiles, o sea, de diferentes niveles socioeconómicos. Hay focus groups que tienen que ser solamente hombres, solamente mujeres. exacto. O sea, sí tiene que ser en esa parte muy homogéneo. Luego también habla de que tiene que ser heterogéneo, tiene que haber una heterogeneidad, que significa que tienen que tener los mismos hábitos los individuos. O sea, si vas a estudiar a señoras que compran el súper, es solamente gente que compra súper. Personas que no hayan participado anteriormente en grupos o que tengan un lapso como de 2 años, justamente para que no se merme la investigación. Y para que no sean viciados, porque acuérdate, Alejandro, que a mucha de la gente que participa en grupos focales se le paga. Sí, Entonces hay personas que viven de participar en grupos focales. Entonces se hacen bases de datos para que no se repitan los informantes, ¿no? Porque luego sí. lo agarran de negocio y participan en un grupo cada semana, ¿no? Y mienten, obviamente. Con tal de participar en el grupo, mienten. Entonces no sirve la información. Sí, justo, porque además algo que nos decía un profesor el semestre pasado es que hay grupos que te llegan a pagar hasta 600 o 1000 pesos. Entonces, si te echas de un grupo para semana o incluso un grupo o 2 a la semana, pues sí. No, te pagan más algunos, ¿no? Obviamente, sí. Luego, el moderador debe propiciar la participación, o sea, a pesar de que tiene que ser ajeno, o sea, no puede dar su opinión, tiene que propiciar que la gente participe. El guión es flexible, significa que durante todo el focus group va a ir cambiando según como las opiniones de las personas o lo que vayan comentando. Tiene una duración aproximada de 1 a 2 horas.
y deben hacerse varias reuniones para un mismo tema. O sea, para tener resultados contundentes se tienen que hacer varios focus groups. Y hay una compensación para participar, como mencionábamos. Luego se habla de las habilidades del moderador, que por una parte tiene que ser amable, permisivo y motivador. Tiene que ser como esta parte, como la parte buena. Y la parte mala sería que tiene que ser firme, o sea, si hay si hay algún punto en el que tiene que parar una conversación, tiene que ser firme. O sea, tiene que dirigir la conversación, exacto. Exacto, no debe involucrarse, o sea, al final no puede decir su opinión, no puede decir qué piensa o qué siente sobre el tema, porque si no puede mermar a los mismos. Sí, puede influir en el resultado, claro. Exacto, y tiene que estar alerta en cualquier momento que se salga de tema la conversación, o incluso que haya algo que pueda afectar a la investigación. Esto mismo de estar alerta va con lo de ser sensible al guiar y flexible en el guión. Y llegamos al primer caso. Bueno, en la lectura son dos temas, que es el focus group y la entrevista a profundidad, y nos presenta un caso de cada uno. El primero es de un supermercado inteligente, que lo que buscaba es ver el nivel de aceptación de este supermercado a través de los consumidores. Este supermercado tiene carritos smart, tiene cajeros de autopago, te llegan notificaciones a tu celular, puedes hacer el súper desde tu celular y ver cómo se va llenando tu carrito. Y para esta investigación se hizo primero una fase exploratoria de 7 grupos. La metodología de segmentación se dividió en 5 segmentos. Fueron 2 focus groups de jóvenes que vivían solos o en pareja sin hijos. Uno de personas que vivían solas o en pareja con menores de 5 años. Uno de personas que vivían solos o en pareja con niños de 6 a 17 años. Otro de familias o personas con hijos dependientes, pero que tuvieran amas de casa de 45 a 65 años. Y el último de inmigrantes de mediana edad, asalariados. Claro, fíjense cómo los grupos tienen que ser homogéneos entre sí, ¿no? No Ajá. puedes mezclar personas porque si no, no te van a dar un resultado adecuado. Justo creo que, por ejemplo, el grupo, bueno, los focus groups que más saltan de todos es el de inmigrantes de mediana edad, porque al final lo que decía este supermercado es que más o menos entienden cómo se maneja el mercado, pero no entienden muy bien cómo podría reaccionar este grupo que se ha alejado de la tecnología, por así decirlo. Y bueno, el proceso del focus group fue la introducción, que fue una breve presentación de cómo es el supermercado, videos de cómo se maneja, una explicación breve de qué opinan y tal. Y en la primera parte lo que buscaron es ver el nivel de valor de ciertos factores, o sea, qué tan importante era recibir información en el celular, tener la lista del súper desde tu celular, comprar con una cámara, ver un video o como animaciones donde ves cómo se va llenando el carrito. Luego, la tercera parte es qué debería tener este supermercado, ¿no? Qué información debería tener un producto envasado, qué debería ser el carrito inteligente, si el súper ya tiene información personal tuya, o sea, que sepa tus alergias o sepa qué es lo que sueles comprar para que igual te mande como información, que pues básicamente es lo que Rappi hace. Entonces es básicamente un Rappi pero físico, o como el Amazon. Me imagino que debe ser como el súper de Amazon. ¿Qué deberían tener los kioscos informativos? Porque también eso parece que era como muy importante para la empresa. Y finalmente el cierre es que se comenten qué otras novedades se podían tener o qué se podría Sí, o sea, Ah. aquí el grupo, el focus group se dividió en 4 etapas, ¿no? En 4 partes, y esas son las diferentes puntos que se tocan en cada una de las partes. Ajá. Muy bien. Luego llegamos a la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad es una entrevista individual no estructurada donde se conversa sobre un tema objeto de estudio.
El objetivo es ahondar en la personalidad y sentimientos u opiniones de un individuo en particular. O sea, tiene que ser muy, lo que menciona la lectura es que es una entrevista súper personal, que a veces incluso puede llegar a ser como de terapia. Las cualidades, igual que la anterior, es que se graba y se transcribe para analizar el lenguaje verbal y no verbal. Y la finalidad es hablar sobre temas que puedan ser embarazosos o que tengan como reglas sociales como muy dictaminadas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de ropa interior, hablar de sexo, de drogas, o incluso hablar con profesionistas de alto rango. O sea, creo que por ejemplo, para mi investigación sí me ayuda bastante porque pues tener mínimo 30 minutos para hablar con algún directivo ya. Claro, sí, para hablar con especialistas o con expertos de algún tema es muy importante la entrevista. Sí. O sea, justo dice que si es como para hablar incluso como para el segmento de lujo, es bueno porque la mayoría de la gente que consume el segmento de lujo, pues no tiene tiempo o como dices, no se presta a una entrevista. Luego, las características de la entrevista a profundidad es una entrevista 1 a 1, tiene una duración de 30 minutos a 2 horas. Existe un guión, pero es mucho más flexible y hay una compensación económica o en especie. El caso 2 de la entrevista fue a directivos de tiendas de marca, que por lo que entendí era como ropa de lujo, bueno, ropa de marca, porque decía que era el sector de confección y hablaba sobre las zonas donde suelen estar estas tiendas, ¿no? Y es ver sobre el sector de ropa y relación con su espacio, o sea, dónde se localizan, dónde funcionan más las ventas. La cualidad que buscaban era ver las variables estratégicas de cada marca, o sea, qué les funciona a cada marca para vender mejor. Y se dividió en dos fases, una fase exploratoria y una fase concluyente. Los objetivos específicos eran integración vertical y relaciones con productores, o sea, cómo se manejan las tiendas y cuál es la relación con los proveedores o si son los mismos fabricantes, cómo venden. La atmósfera de la tienda, o sea, desde el escaparatismo hasta el visual merchandising, la fidelización de clientes, analizar sobre la importancia de la marca, cómo los vendedores o los mismos gerentes hacen la segmentación del público, cómo influye la localización de la tienda en las ventas, cómo es la formación y la importancia de la formación a los empleados, el sortido ofrecido y si hay una relación con franquicias. Bueno, en el diseño de la investigación justo habla de que se hicieron dos fases. La primera fase fue exploratoria, que fueron 20 entrevistas grabadas, y la segunda una fase concluyente, que se dividió primero en un análisis de oferta y un análisis de demanda. En la fase exploratoria lo que más buscaron fue ver los fabricantes externos, las categorías de productos, qué estilos se definen. Era mucho de ver cómo los vendedores o los gerentes de tiendas veían tanto al consumidor como cómo afectaban la venta o cómo hacían sus estrategias. Ok. Y finalmente nada, así como acciones formativas para franquicias. Se me hizo interesante porque dije, pues no todas las marcas tienen franquicias, entonces sí tiene sentido ver cómo las apoyas o cómo haces, cómo les exiges o cómo los formas, ¿no? Y los resultados, bueno, encontraron como tres principales resultados, que es los criterios de segmentación, que en general tienen que ser abiertos para surgir ideas y reflexiones. O sea, tú no puedes hacer una segmentación muy fija de tu consumidor porque entonces te cierras a solo venderle a ciertas personas, ¿no? El valor que transmite la marca, que es crucial porque esto enfoca en los consumidores en el yo. O sea, realmente la marca sí influye en cómo se identifica el consumidor, en qué compra, ¿no? Y mencionaba incluso la lectura, que era como algo hasta terapéutico, o sea, como casi terapia psicológica de lo que compras es porque sabes que algo te está queriendo decir. Y el valor de la ambientación, que realmente ahí
lo que haría es, lo que recomienda, por ejemplo, de resultados es que se hagan bueno, como investigaciones a los trabajadores de ver la importancia, ¿no? Qué tanto influye el escaparatismo, la locación, o sea, si tiene alguna iluminación, si tiene cierto aroma la tienda. Y la reflexión final de bueno, de este capítulo es que estas técnicas tienen una flexibilidad que bien llevada puede llevar a descubrimientos sorprendentes, que es justamente esto, ¿no? Al final, creo que estas dos técnicas, si las logras mezclar o las logras empatar con todas, así haciendo muchas entrevistas o muchos focus groups, la idea es que choquen, ¿no? Y encontrar así como, ah, mira, aquí hay un insight o aquí hay un hallazgo, ¿no? Exactamente, o sea, ese es el valor del diseño, ¿no? Cuando diseñas bien la investigación, tú decides qué haces primero, qué haces después, cómo lo combinas. El diseño de investigación es clave para poder lograr esto. Que al final lo que buscas pues, son insights, ¿no? Ideas que te den creatividad para resolver el problema mercadológico. Sí. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos pues con Lorena para el capítulo 4, porfa. Ok, el capítulo 4 habla de los tipos de encuesta y diseño de cuestionario. Y bueno, tenemos 4 tipos de encuesta. La primera es la encuesta personal, que se realiza con la presencia directa de un encuestador. La segunda es la encuesta telefónica, que obviamente se realiza por teléfono. La tercera es la encuesta postal, en la que se manda por correo y suelen incluir un sobre para que el destinatario devuelva la encuesta contestada. Y la número Gloria, 4, ¿estás ¿sí? compartiendo pantalla? ¿No la he compartido? No, no No. se A ve. ver. Miren. Yo estaba Gracias. viendo si la había subido al Drive. Ahí ya la Ahí vi. está ya. Es que justo yo la vi, por eso supe. Ah, Sí. ok. Gracias. Ajá, les decía de los 4 tipos de encuesta: la personal, telefónica, la postal y por internet. Que, bueno, la de internet, el encuestador recibe en su correo un link y accede a la encuesta, y cada una tiene sus ventajas y desventajas dependiendo pues de la información que se quiera obtener. Por ejemplo, la encuesta postal pues prácticamente ya no se usa por la dificultad que representa pues que te realicen la encuesta y después te la devuelvan, ¿no? Creo que en el caso de todos, pues la que usaríamos sería la de internet. Igual por la cuestión del COVID es lo que ahorita se está usando más, por cuestión de practicidad. Después, los tipos de preguntas, hay 2 básicamente: las cerradas y las abiertas. Las cerradas especifican las alternativas de la respuesta, y las abiertas dan la libertad para contestar con cualquier palabra. Como variantes de las preguntas cerradas, tenemos la dicotómica, en la que hay 2 opciones de respuesta mutuamente excluyente, como este ejemplo que dice: ¿consume zumos envasados? Sí o no. Y al lado también tenemos cómo se codificaría esta pregunta. Como la pregunta tiene 2 alternativas, que son sí y no, son 2 alternativas excluyentes que coinciden con las variables que poseen la alternativa 1 sí y la alternativa 2 no. Es decir, a cada posible respuesta se le asigna un número de alternativa, y después en la tabulación se va poniendo el número de sujeto entrevistado y se va poniendo la alternativa que seleccionó. Esta es la lógica prácticamente para todas las tabulaciones o la codificación. Después tenemos la pregunta de opción múltiple, que tiene más de 2 opciones de respuesta con carácter excluyente. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia consume zumos envasados? Siempre, casi siempre, rara vez y nunca. Y la forma
Para codificarla, sería que tenemos las 5 alternativas de respuesta que son excluyentes, por lo que la pregunta coincide con la variable. Si esta variable fuera la continuación de la anterior en cuestión, sería la B2. Entonces, nuevamente a cada opción se le da una opción de alternativa y ya en la tabulación, por ejemplo, tenemos la primera respuesta que de la pregunta 1, que era ¿consume zumos? Sí o no. La pregunta 2, ¿cada cuándo? Y también tenemos la codificación de su número de alternativa. Y por ejemplo, si la respuesta fue no, pues en la primera pregunta, en la segunda pregunta no procede la respuesta, pues porque no consume zumo. Después, respuesta múltiple, que en esta respuesta hay varias opciones que no son excluyentes. Por ejemplo, señale qué aspectos son importantes para usted cuando acude a una tienda de ropa. Precio, calidad, escaparate, decoración, mobiliario, etc. Y en la codificación, como cada aspecto es susceptible a ser señalado, cada uno de ellos es una variable con una alternativa. Y Aquellas personas que vayan a hacer encuesta, pues básicamente lo que vamos a usar es Google Forms. Entonces ya la parte de la codificación ya no la tenemos que hacer nosotros, como antes se tenía que hacer, ¿no? Ya la hace automáticamente el Google Forms, ya nos facilita la tarea. ¿Sigue? ok. Otros tipos de pregunta, por ejemplo, serían de respuesta espontánea, pregunta abierta en la que no se da ningún tipo de pista, como señale qué marcas de coche conoce, aunque solo sea de oída. Respuesta sugerida, donde se da una lista y el encuestado señala si los conoce o no. Y la mixta, que incluye toda esta variedad de opciones y aparte la opción no, otro. Muy bien. También existen las preguntas filtro, que dividen la muestra para realizar preguntas diferenciadas a los grupos formados, como por ejemplo, indique si ve cine español. Estas preguntas sirven para excluir, ¿no, profe? Para excluir. Sí, de hecho, cuando hagamos encuesta, en el caso de Flor y de Karen, al principio del cuestionario vamos a poner 2 o 3 preguntas de filtro. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hacerle una encuesta, en el caso de Flor, a personas que no conocen qué es Tupperware? No tiene sentido, no son parte de la muestra, entonces les excluye. La manera de excluirlos es poniendo las preguntas al principio. ¿Sabe qué es Tupperware? Si no sabe, lo sacamos de la encuesta y le damos las gracias. O por ejemplo, gente que no consume ropa de piel, ¿no? O ropa sustentable, ¿no? Si no le interesa, pues no te va a ayudar en nada, Karen, preguntarles a esas personas. Entonces, para eso son esas preguntas de filtro. Ok, también tenemos preguntas de control que comprueban la veracidad de las respuestas. Estas preguntas de control prácticamente son como lo mismo, pero planteadas de diferente manera Sí, son para... pequeñas trampas, ¿no? Las de control. Para confirmar que una persona te dijo la verdad, le preguntan lo mismo de diferentes formas. Sí, o también para ver que si esté realmente leyendo la pregunta, ¿no? Como lo que nos hacen en el Dialoguemos, que nos piden dar una respuesta específica, ¿no? Exacto. Después tenemos los tipos de escala y estos hacen referencia al tipo de respuesta que se pide al individuo. La más común es la nominal y asigna a los individuos a categorías de respuesta. Por ejemplo, ¿consume usted alimentos ecológicos? ¿Sí o no? También tenemos la Ordinal. La nominal viene de nombre. O sea, cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, de la Liga MX, Lorena, ¿a qué equipo le vas? Dime cualquiera, no importa, que no le vayas. Cruz Azul. Ok, Cruz Azul es un nombre. Entonces, ese tipo de preguntas te pregunta por nombres, ¿no? Nombres. A ver, dime tu marca de leche favorita. Santa La que Clara. sea. Ok, bueno, eso es nominal. Cuando tú le pides a una persona que ordene, son ordinales. Ahí viene la siguiente. Sí. La ordinal pide un orden de preferencia ante una serie de ítems.
Por ejemplo, de los siguientes aspectos que influyen en la decisión de compra de un coche, ordénelos colocando en primer lugar aquel que considera más importante y en último lugar aquel que considera menos importante. Y aquí igualmente tenemos la manera en la que se codificaría. Después escala de intervalo, que se establece un rango de puntuación para valorar una serie de atributos. Por ejemplo, valore las siguientes tiendas de ropa según su preferencia. Puntúe cada una de ellas de 1 menor preferencia al 5 mayor preferencia. De ratio es una escala numérica que hace referencia a un valor real que interesa investigar. Por ejemplo, ¿cuántos litros de leche consume en su hogar a la semana? De suma constante consiste en repartir una serie de puntos entre una serie de ítems en función de las preferencias o intereses de los individuos. Como por ejemplo en relación con la compra de una prenda de ropa, reparta 100 puntos entre los siguientes aspectos en función de la importancia que tenga para usted. De comparaciones pareadas, presenta el encuestado parejas de ítems a elegir uno indicando su preferencia. Entre las siguientes marcas de shampoo, señale la que ofrece en cada una de las parejas indicadas. Y eso sería todo. Muy bien. Perfecto. Bueno, el propósito de esta exposición era simplemente tener algunas cosas que ya vieron, pero bueno, recuperarlas para recordarlas y bueno, aplicarlas a caso de cada uno, ¿sale? Voy a parar la grabación.